Muy buenos días, sean todos bienvenidos el día de hoy. Nos encontramos 22 del mes número 6 para nuestra sexta y última hora de clase, ¿sí? Ya en estos momentos entonces seríamos un segundo, listo. En estos momentos ya estaríamos entonces en la finalización de nuestro día, de nuestras actividades del día de hoy, ¿sí? Listo, muy bien, deme un segundito. ¿Listo? Ok, entonces nos encontramos en nuestra área de educación cultural y artística. Y como hemos estado viendo en las clases pasadas, estamos como que quizás observando, aprendiendo, recordando quizás en algunos casos algunos conceptos de las artes en generales que tenemos. Habíamos visto, por ejemplo, la clase anterior, la producción audiovisual, vimos el cine, incluso vimos un video pequeño acerca de las fases, los procesos de esta producción audiovisual, etcétera, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a ver y conocer un poquito acerca del arte abstracto, que en general el arte abstracto con el contemporáneo ahí de la mano son los grandes, quizás por decirlo, que no todo el mundo los acepta, quizás serían la oveja negra en este caso, la oveja negra del arte, pero que este tipo de arte ya comenzó o vino ya con un nuevo tipo de, quizás por decirlo, de cultura, de población, de mentalidad, y que obviamente hizo que varias cosas cambien, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, el arte abstracto. En el arte abstracto o abstraccionismo prevalecen las ideas y conceptos en detrimento a una representación figurativa de la realidad visible. ¿Qué quiere decir esto? Como podemos ver en quizás la pintura del lado derecho, quizás no sean obras completamente reales o que nosotros podemos ver como sucede en ocasiones en pinturas tipo del modernismo, del renacimiento, donde podemos ver quizás personas, lugares, ángeles, dependiendo obviamente del tipo de obra, quizás también personas cultivando, etcétera. O sea, hay un cierto tipo de grado en que nosotros le podemos dar una realidad a eso, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que en el arte abstracto no, tenemos ideas, tenemos conceptos que son representadas, en este caso por las diferentes formas y es de una manera un poco diferente a la realidad en la que nosotros podemos ver, podemos observar o incluso cierto tipo de obras que son un poco más reales. El arte abstracto es un estilo moderno que se opone al realismo y a la fotografía. Como su mismo nombre lo dice, el realismo son todas estas pinturas que trata, que trata o al 100% de hacer un copy y pegue de la realidad que estamos viendo, como la fotografía. La fotografía es un copy y pegue de esto. Entonces, ¿qué pasa? Que ese arte abstracto es completamente contrario a ese realismo o a esa fotografía porque te da formas, te da maneras en el que trata de distorsionar a la realidad, pero que ya depende bastante, bastante, a diferencia de los otros tipos de pinturas. En esta trata bastante acerca de lo que piensa el consumidor. Yo viendo esta obra, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que me transmite, si queremos verlo de esa manera, ¿sí? Nos dice que es necesaria la utilización de la imaginación y la comprensión más allá de lo que la lógica nos entrega para admirar una pintura o una obra abstracta, ¿sí? Entonces, como podemos ver en la pintura que tenemos justo en el lado derecho, es completamente diferente a quizás cualquier otra pintura realista, ¿verdad? Entonces, por eso es que dice que habla mucho acerca de la persona que lo ve, de su lógica, de su imaginación, de ver más allá de lo que generalmente se ve. Por eso es que el arte abstracto en este caso es el gran incomprendido. Algunas personas están de acuerdo, otras personas no porque ya depende bastante, ¿verdad? Mucha gente dice que simplemente el arte abstracto no es arte en realidad, no es en este caso una pintura en realidad o una escultura en realidad donde se ve bastante, quizás por decirlo, el talento de las personas, ¿verdad? El arte abstracto, ¿qué nos dice? Como tal, ya existía desde la prehistoria.
si tomamos la forma de arte de las civilizaciones perdidas como el arte rupestre. Obviamente en este caso el arte rupestre trataba bastante de dar las formas lo más real posible, pero obviamente ya para esos tiempos no había un 100%. Así que habían formas en las que de cierta manera había que usar la imaginación para poder darle el concepto que se quería, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que dice desde civilizaciones perdidas como el arte rupestre. Ya como tendencia artística, se origina a principios del siglo XX, tomando fuerza en 1910 con las obras de Wassily Kandinsky en Múnich. Ya para, en este caso, el siglo XX, como hemos estado viendo en sociales, tiene bastante que ver con las guerras, ¿verdad? La primera, la segunda y después de eso la Guerra Fría, ¿sí? Entonces, obviamente son conceptos que cambió por completo y también la perspectiva de cómo lo hace o cómo ve también las personas, ¿sí? Tenemos en este caso, por ejemplo, características. ¿Qué hace el arte abstracto? Ser arte abstracto. El arte abstracto se caracteriza por emplear las formas esenciales del lenguaje plástico, como las figuras, las líneas, los colores, como medio de expresión artística. ¿Qué es esto de las figuras esenciales? Ustedes se acuerdan que cuando ven a un niño, o si es que se acuerdan ustedes cuando eran pequeños o pequeñas, que a los niños generalmente se les hace hacer primero que bolitas, que palitos, que círculos entreconectados, que hacer figuras, que pintar con las manos, etcétera, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Eso podemos decir en este caso que son las formas esenciales del lenguaje plástico, el comienzo, figuras, líneas, colores, etcétera. Entonces, usa todo esto dentro del mismo arte, ¿sí? En este sentido, el arte abstracto se distingue por trascender la representación de la apariencia externa de las cosas, es decir, lo externo no es lo importante, sino quizás por decirlo de cierta manera, lo interno, lo que yo interpreto, lo que yo siento, lo que yo creo cuando veo esa obra. Y por plantear búsquedas plásticas que apuntan más bien hacia los aspectos formales, cromáticos y estructurales, ¿sí? Otra característica que tenemos, de allí que la abstracción se valga de los recursos más esenciales del lenguaje plástico para procurar crear un lenguaje autónomo que evoque sus propios sentidos, autónomo, que lo haga por sí mismo y de esa manera que evoque lo mismo suyo, ¿sí? No lo que se representa por completo en la realidad, sino lo que se siente. No obstante, el grado de abstracción de sus obras puede variar e ir desde un nivel de abstracción parcial, es decir, solo un poco, donde los rasgos figurativos aún son evidentes, todavía se puede captar de cierta forma, o hasta una abstracción total y absoluta, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, por eso es que decimos el gran incomprendido. Tipo de artes abstractos. El arte abstracto se alimentó de las experiencias vanguardistas del momento, en esa época, en este caso del siglo XIX, y según sus características formales surgen otro tipo de artes abstractos, siendo los más conocidos el arte abstracto orgánico, lírico, geométrico y el expresionismo abstracto. Tenemos, por ejemplo, el orgánico. Conocido también como abstraccionismo orgánico, este tipo de arte busca representar formas orgánicas como rocas, como plantas y organismos unicelulares que sugieren otro tipo de figuras u objetos. Una de sus mayores exponentes es la artista estadounidense Georgia O'Keeffe. Y ahí podemos ver ciertas formas que, como podemos darnos cuenta, son parciales, pero sí nos da ese tipo de imagen en el que definitivamente son plantas, son algo de la naturaleza, si queremos decirlo de esa manera, quizás rocas, etcétera, ¿verdad? En este caso sería un abstraccionismo parcial, como habíamos visto, ¿sí? Y obviamente al ser orgánico está evocando en este caso plantas, rocas, organismos unicelulares también, ¿sí? El lírico, aquí ya vemos más líneas, ¿verdad? Abstracción lírica, también llamado abstracción expresiva, es una vertiente que fue influenciada por el fauvismo y el expresionismo. Sus principales características, los tratamientos del color, el sentimentalismo, la intuición y una mayor libertad artística. El mayor representante de esta vertiente fue el artista ruso Vasily Kandinsky.
Como podemos ver, ahí podemos incluso quizás interpretar de cierta manera una figura humana, ¿verdad? En mi caso, del lado izquierdo. ¿Qué pasa? Que en el expresionismo, por ejemplo, el expresionismo es por completo el rostro. La expresión, como su mismo nombre lo dice, la expresión que te está ofreciendo de alegría, de tristeza, de felicidad, de odio, de ira, de incomprensión, etcétera. Entonces, como que nos está mostrando, nos está enfocando un cierto tipo de rostro. No importa el cuerpo, no importa incluso la forma de la cara, sino la expresión. Y podemos ver, obviamente, varios colores, en este caso vivos, también unos más oscuros, más cálidos, y también esa forma, esa vertiente completamente dispareja en el lado derecho, en el que tratamos nosotros mismos como espectadores darle ese tipo quizás de idea, de reconocimiento de lo que sucede, ¿sí? También tenemos el arte abstracto geométrico. Abstracción geométrica o neoplasticismo, como el padre de esta tendencia, tenemos al pintor neerlandés Piet Mondrian, tiene influencias del cubismo y luego del futurismo. Y como su nombre lo indica, su forma de expresión se relaciona con la geometría de las formas o el racionalismo. Cuando hablamos de racionalismo, por ejemplo, en la arquitectura, hablamos de una obra que sea completamente funcional. Si nosotros vemos obras arquitectónicas antiguas, había mucho de lo que es la fachada, ¿verdad? Lo que es la parte frontal, que se vea elegante, que se vea bonito, que se vea acorde a la época, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, si nos damos cuenta ahora en la actualidad a nuestro alrededor, no hay necesidad de que sea quizás muy visto, muy hermoso, sino que sea funcional. Un edificio recto donde todo el espacio se ocupa para hacer departamentos, para hacer oficinas, para hacer lugares funcionales o racionales, cualquiera de las dos formas se les puede decir, ¿sí? Entonces, por esta razón, este arte abstracto geométrico dice que obviamente está relacionado con la geometría y con el racionalismo, es decir, ocupar todo y que sea de manera, quizás por decirlo, funcional, ¿verdad? Que sirva, que no solo esté de adorno, ¿sí? Y esto es más o menos como para saber un poco de justamente este arte abstracto que, como les decía, es el gran incomprendido porque generalmente, incluso en la actualidad, a pesar que ya lleva muchos años dentro del mercado, si queremos decirlo así, muchos años dentro del mercado, todavía hay personas que simplemente no conectan con este tipo de arte, ¿sí? O sea, no es lo suyo. Y por lo tanto también se juzga bastante si simplemente son rayas, como por decirlo de cierta manera, a veces las personas dicen, ¿verdad? Listo, deme un segundo, voy a ver en la lista. Veamos, se encuentra entonces la señorita Macías Anayeli. Listo. Monserrat Macías. Listo. Tengo también al caballero Elvis Ramírez. Sí, Li- presente. Listo. También a la señorita. En este caso, Profesora listo. Macías. Listo. Dalia, la señorita Dalia, muy bien. García Méndez, deme un segundo. García Méndez. Licenciada, Dígame. García Méndez es el 500, solo que estoy en otra cuenta por lo que el teléfono se dañó. Por eso Sí, me pude unir a esta cuenta ahorita. sí, ya le iba a preguntar cuál es su nombrecito porque no tengo ni una García. Nieto, ¿verdad, caballero Nieto? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Listo, entonces sí, ya le iba a preguntar cuál es su nombrecito porque no tenía ningún estudiante García. Listo, entonces, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor? A mí no me tomó la lista o no sé si no escuché. A ver, veamos, señorita Mendoza Espinosa. Sí, Mendoza. ya está. Sí. Ah, ya. Listo. A mí también es Esperanza Wambo. Sí, también, ya la puse, no se preocupe. Listo. Entonces, que tengan una excelente mañana, pueden ir a almorzar, pasen muy bien, ¿sí?